ADN es ingeniería genética. Todo lo que vayamos haciendo. Cuando esas técnicas ya van siendo incorporadas hacia un fin, hacia un producto, es cuando ya encontramos que la ingeniería genética ya está asociada a la biotecnología. Precisamente la ingeniería genética surge como una de las herramientas más para que la biotecnología adquiera los conocimientos necesarios para llevar a cabo una serie de manipulaciones y una serie de avances tecnológicos para poder entender mejor todavía la biología del organismo. Entonces, la biotecnología utiliza esta ingeniería genética para empezar a generar técnicas y desarrollos que hoy en día son muy utilizados en el área productiva, así como en el estudio de las diferentes enfermedades. Hoy en día, pues la ingeniería genética ha sido posible porque gracias a esta se pudo estudiar en gran parte lo que es la composición y la estructura del ADN. Y bueno, para fines que ustedes pues ya lo saben, hay que recordar, pues nuestro ADN siempre va a estar conformado por 4 bases nitrogenadas, una que es la adenina, la citosina, la timina y la guanina, siendo las adeninas y lo que son adeninas y guaninas siendo bases púricas, mientras que las bases pirimídicas siendo citosina y timina. De tal modo que vemos que el ADN pues está estructurado por una cadena, una doble cadena monocatenaria, y que cada una de estas bases nitrogenadas pues sufren apareamientos, ¿no? Ya sabemos que la guanina se une con la citosina, la adenina con la timina, y que las fuerzas intramoleculares que tienen esta cadena de DNA pues van a ser a través de sus puentes de hidrógeno. Hay que recordar también, chicos, que dentro de la estructura del ADN, como se forma una doble hélice, como se va generando esa formación de doble hélice, van dejando espacios más grandes que otros. De modo que una de las estructuras del ADN esenciales para poder entender en la manipulación génica es el desarrollo del surco mayor y el desarrollo del surco menor. El ADN, al tener aberturas grandes, se le llama surco mayor, y las aberturas más pequeñas es el surco menor. Como se van dando los giros en el ADN y se van expresando estos surcos mayores y menores, se van formando estructuras de ADN. De modo que hoy sabemos que el ADN puede tener 3 estructuras: estructura primaria, estructura secundaria y la estructura Z. Cada una de estas tiene una característica principal, puesto que los tamaños de surcos mayores y surcos menores pues son de diferentes aberturas, lo que va haciendo precisamente la diferenciación de cada una. Para la actividad que me tienen que subir precisamente el día de hoy en su plataforma en forma de comentario, nada más un breve comentario, ahí me van a adicionar precisamente pues cuáles son las diferencias de las 3 formas estructurales del ADN. Es decir, qué características debe tener la estructura primaria, qué características debe tener la estructura secundaria, y la última, que es la estructura Z. ¿Por qué esto es importante, chicos? Porque en ingeniería genética, conocer las estructuras de este DNA nos va a permitir saber qué tipo de herramientas vamos a utilizar más adelante y saber precisamente la manipulación de la molécula esencial. Esta es precisamente el sustrato o nuestra herramienta para que la ingeniería genética se empiece a llevar a cabo. ¿Queda claro? Sí, Eso. Bueno, dentro de la ingeniería, ya hablando más específico sobre lo que es ingeniería genética, pues habíamos dicho que es una serie de técnicas que se utilizan para manipular ese ADN en sus diferentes estructuras. Y una de las primeras técnicas que se adquirieron y que fueron utilizadas para la manipulación genética es precisamente el uso de las famosas enzimas endonucleasas. Estas enzimas endonucleasas, conocidas como enzimas de restricción, fue descubiertas por Arber en 1968. Él descubrió que había enzimas que de cierto modo eran exclusivas para el ADN, y que éstas tenían la función principal como una tijera. Es decir,
Se sabía que había enzimas que eran capaces de degradar todo el ADN y que nada más generaban cortes sobre el ADN, es decir, lo despedazaban porque querían. Esas eran las famosas enzimas nucleasas. Pero al hacer análisis de estas nucleasas dentro de diferentes microorganismos, empezaron a encontrar que había otras enzimas, que él empezó a decir las endonucleasas, que los cortes enzimáticos eran específicos en regiones únicas, de modo que esos tipos de cortes generaban lo que se llaman las tijeras moleculares, ya que nada más en ciertas regiones donde ya estaban reconocidas un patrón de bases nitrogenadas, pues hacían ese corte en específico. Y es cuando empiezan a surgir las diferentes enzimas de restricción. Vamos a tener en el siguiente hora, pues precisamente el tema referente a las enzimas de restricción, porque es una de las técnicas que ingeniería genética es la más utilizada y la más empleada hoy en día. Gracias a las enzimas de restricción, pues se pudieron caracterizar muchas especies microbianas y fue el primer método para obtener segmentos cortos de ADN y poder entender la regulación génica de muchos procesos biológicos. Así como se empezaron a ver que estas enzimas de restricción, que eran las tijeras moleculares y cortaban sitios específicos, también se empezó a ver que habían otro tipo de agentes orgánicos llamados bacteriófagos capaces de transferir la información genética. De ahí es donde encuentran precisamente lo que se llama el factor transformante o el principio transformante. Estos fagos, de cierto modo, participaban en la transferencia genética y al analizar los fagos durante su proceso de transferencia genética, observaban también que muchas de estas enzimas de restricción eran utilizadas para poder controlar esta infección viral, es decir, eran mecanismos de defensa. Entonces ahí es donde empezaban a decir que las enzimas de restricción tenían una actividad esencial cuando un DNA exógeno internalizaba la célula y empezaba a hacer sus procesos de recombinación. Las enzimas de restricción, pues bueno, haciendo un pequeño spoiler, existen diferentes cortes enzimáticos que realizan. Hay dos que de manera esencial caracterizan estas enzimas de restricción y son los famosos cortes romos y cohesivos. Más adelante los vamos a ver. Pero el primer corte que se pudo encontrar precisamente fue un corte de estilo cohesivo, que no es más que un corte en forma de L que va a permitir que ciertos segmentos de ambas cadenas nucleotídicas queden expuestas para volver a unirse. Este tipo de extremos cohesivos que se forman algunas enzimas de restricción, que es en forma de L, también se le conoce como corte de extremos pegajosos. ¿Por qué? ¿Por qué pegajosos? Porque al estar expuestas estas bases nitrogenadas en forma monocatenaria, están susceptibles a empezar a generar puentes de hidrógeno. Y los puentes de hidrógeno son uno de los enlaces muy fuertes a nivel molecular, ya que estos pues, se podrían volver a unir o se podría internalizar otro DNA. Precisamente la primera enzima de restricción que se reconoce a través de las técnicas de biología molecular es la famosa enzima EcoR1. Y bueno, más adelante vamos a hablar específicamente de esto, pero EcoR1 fue encontrada en una bacteria que se llama Escherichia coli, y Escherichia coli utiliza EcoR1 para proteger el DNA exógeno. Sin embargo, esta EcoR1 no nada más era para poder proteger el DNA exógeno, sino también para llevar los procesos de recombinación. Y ahí recuerden sus clases de recombinación, del doctor Porfirio, pues donde existen precisamente dos tipos de fases recombinantes, lo que es recombinación homóloga y lo que es recombinación no homóloga. Entonces, aguas con los términos, jóvenes, porque pues hay términos que ya deben de estar manejando, ya ustedes deben de conocer, ya estamos a nivel de ingeniería, entonces si no los conocen, pues ahí les voy encargando para que vayan estudiando o ahorita haciendo anotaciones y si se quedan ustedes, a ver cuál es la recombinación homóloga, pues ahí vayas anotándolo y pues te agarres el estudio de lo que es la recombinación homóloga. Porque pues bueno, aquí desafortunadamente pues no tenemos todo el tiempo para volver a retomar conceptos de los cuales ustedes ya están.
Les recuerdo que es ingeniería genética aplicada, entonces muchos de esos conceptos ustedes ya los deben empezar a conocer o estar más detallados. Entonces EQR1, pues al hacer homología precisamente lo que son esta recombinación por homología, pues era utilizada para poder internalizar lo que es el DNA de fertilidad hacia un DNA cromosómico y así tener lo que se llama un cromosoma HFR. Esto es de alta frecuencia y eso era susceptible a los procesos de conjugación. Y bueno, fue el primer proceso que se encuentra y la primera enzima de restricción en el cual se va analizando y se empieza a generar ingeniería genética. Si vemos aquí, ya hay manipulación de genes, entonces ya empezamos a manipular el DNA para determinar cortes específicos. Y eso es algo que también de forma natural las bacterias, así como los demás, pues van generando. Con el paso del tiempo, al encontrar precisamente esas enzimas de restricción y poderlas aislar, ¿qué pasó? Al tener esas enzimas de restricción, pues bueno, EQR1 hacia estos cortes, empezaron a observar que se pueden manipular, de tal modo que esas enzimas de restricción, al purificarla y obtenerla y aplicarla al laboratorio, podían de cierto modo internalizar DNAs. Y este es en lo que es el fundamento de la recombinación. ¿Por qué? Porque a través de estos cortes similares, que hasta por eso tienen los mismos colores, reconocen un sitio, un patrón de DNA tal cual, se aplica enzimas de restricción EQR1, se hace el corte cohesivo, y a través de la aplicación de enzimática de lo que se llaman las ligasas, que es una enzima que va a tratar de unir precisamente, ligar lo que son los enlaces fosfodiéster, podríamos nosotros quitar esta región y pegar esta región de otro DNA, de modo que al aplicar las ligasas de estos dos sentidos, se podría tener precisamente una recombinación o una mezcla de ADN. Esto es lo que se llama ADN recombinante. Y esta era la esencia precisamente de lo que es la recombinación natural de lo que hace Escherichia coli o lo que hacen todas las bacterias a través de los sistemas de conjugación o transformación. Ellos de manera natural tenían estas enzimas y de manera natural hacían esta recombinación y era la manera en como ciertas bacterias podrían pasar su adaptación de generación en generación. Y es como pasa de generación en generación este tipo de fenómenos. Precisamente al encontrar que nosotros, por técnicas moleculares, podríamos entender y generar lo que es un ADN recombinante, entonces este ADN recombinante tendría que tener muchas funciones. Y por eso es que era muy esencial hacer estudios precisamente en bacterias, y eso lo encontraron todo en bacterias. Veían que este DNA recombinante pues tenía la capacidad de transferirse a la bacteria y generar duplicidad en la bacteria. Entonces, si nosotros teníamos la capacidad de manipular ese DNA y posteriormente internalizarlo en una bacteria, podríamos hacer que este DNA recombinante se multiplicara, obviamente utilizando los medios apropiados, y entonces este DNA recombinante tendría que estar en todas las bacterias. Y ahí es donde se desarrolla a través de estos procesos en laboratorio, también se hacen también en procesos naturales, y entonces se observa que todo el DNA recombinante que se puede transferir de una bacteria, ahora lo tienen muchas bacterias. Y eso es lo que genera las primeras fases de la clonación. De hecho, la primera clonación existente pues, es una clonación bacteriana antes de la clonación humana. Entonces, ahí precisamente estamos aplicando algo que se llama tecnología del DNA recombinante. La tecnología del DNA recombinante no es más que una serie de técnicas en donde a través de una recombinación de ADN dirigida que nosotros estamos diseñando y utilizando un sistema de vector de clonación como es Escherichia coli o microorganismos, pues tenemos una gran cantidad de multiplicidad de ADN que nosotros manipulamos a través de un laboratorio y nada más utilizando las propiedades biológicas. Todo esto es ingeniería genética, todo esto son varias técnicas que vamos desarrollando y que vamos realizando a través de la ingeniería genética.
Ok. Pero bueno, para poder hacer esos procesos de clonación y obtener múltiples clonas, es precisamente entender cómo está hecho un microorganismo que nos permite realizar esas clonas. Bueno, para eso, pues vamos a retomar lo que es y vamos a recordar un poco cómo está constituido precisamente una bacteria. Una bacteria tiene dos fases o tiene dos sitios donde almacena lo que es su DNA. Una bacteria puede tener lo que se llama el genoma bacteriano o cromosoma bacteriano, que es un DNA donde guarda toda la información genética para generar todas las proteínas de ensamble y estructurales. Sin embargo, las bacterias tienen otra fase de resistencia que también guarda información genética, que es el famoso plásmido. Durante la fase de reproducción de las bacterias, que se llama conjugación, existe precisamente dos bacterias, una bacteria que es hembra y una bacteria que es macho. Esa bacteria, macho o hembra, están ligados o caracterizados fenotípicamente por un plásmido de fertilidad, que es un plásmido F. Los plásmidos machos, que es F+, de hecho es una F+, son plásmidos que a través de los procesos de conjugación son transferidos de una bacteria que no lo tiene a una bacteria que sí lo tiene. Y esa es la manera en que, de cierto modo, muchas de las bacterias transfieren su capacidad de resistencia y de adaptación al medio. Si una bacteria, digamos, en ciertas condiciones no óptimas, empieza a generar la genética en la cual empieza a generar modificaciones de recombinación para poder generar genes resistentes a ese medio, los empieza a administrar en este plásmido. Durante los procesos de conjugación, este plásmido es migrado a otra bacteria que no lo tiene, y entonces este plásmido, al internalizarse, puede recombinar el DNA cromosómico y empezar a generar esas proteínas estructurales para adaptarse. Eso es algo natural que hace la bacteria y ese es el proceso de conjugación. Nosotros, al entender este proceso, empezamos a generar herramientas para manipular esa conjugación y empezamos a hacer ingeniería genética. Entonces empiezan a analizar precisamente estos plásmidos y se observan que los plásmidos tienen una gran relación con las famosas enzimas de restricción. Se empieza a observar que los plásmidos pueden ser de diferentes tipos. Nosotros podemos tener plásmidos que únicamente son capaces de generar DNA recombinante, o bien podemos tener plásmidos capaces de multiplicarse y generar precisamente transformación. De modo que se empieza a ver que los plásmidos pueden ser utilizados como vectores de clonación. Y hoy en día se sabe que los plásmidos, para llevar a cabo la clonación, existen dos tipos: plásmidos de clonación y plásmidos de transformación. De modo que cuando tú haces los procesos de ingeniería genética, siempre tienes que mezclar los dos tipos de plásmidos. Cuando empezar a manipular la existencia de estos plásmidos y que pueden servir como vectores de clonación, una de las preguntas era: ahora, ¿cómo yo puedo usar este plásmido para internalizar un DNA exógeno del cual yo puedo manipular y yo puedo desarrollar? Y observan que muchos de estos plásmidos tienen en sus secuencias nucleotídicas regiones específicas de reconocimiento de las enzimas de restricción. Por ende, muchos de estos plásmidos pues pueden ser caracterizados precisamente por el uso de lo que son las enzimas de restricción. Y ahí es donde surgen unas de las técnicas conocidas como los RFLPs, que precisamente a través de estas enzimas de restricción empezamos a conocer fenómenos polimórficos. Los fenómenos polimórficos son que a través de diferentes cortes de enzimas de restricción empezamos a tener diferentes tamaños de fragmentos de ADN típicos de ese plasmido y que lo hacen único. De modo que a través de esos RFLPs empezamos a caracterizar el plásmido y empezamos a conocer los diferentes sitios de reconocimiento del plásmido. Bueno, conociendo las enzimas de restricción y que el plásmido tenía esta interacción, se pueden aplicar estas enzimas y se empieza a generar aperturas.
De modo que si al nosotros introducir un DNA exógeno, pues el DNA exógeno se va a internalizar de manera pronta y se va a recombinar con el plásmido. Si el plásmido es utilizado para transferirse a través de los sistemas de conjugación, entonces este DNA recombinante se va a poder transferir a toda la progenie y entonces vamos a tener un sistema de clonación. Y esa es una de las técnicas muy utilizadas en biología molecular para el desarrollo de organismos. Los vamos a ir analizando, de hecho vamos a ir analizando cada uno de estos procesos. Una vez que nosotros logramos que nuestro DNA recombinante se empiece a generar clonas y se empiece a distribuir, no es indicativo de que ya la bacteria va a generar la resistencia o la combinación que yo estoy generando o que yo estoy manipulando. Yo tengo que hacer que la bacteria asimile esa recombinación y ahora esa recombinación la exprese de modo que genere una transformación. Y aquí es donde ya, de cierto modo, el proceso de transformación tiene una gran relevancia porque precisamente es otra técnica que se utiliza en biología molecular e ingeniería genética, porque una vez que yo tengo mi DNA, esta bacteria lo asimiló y se le puso enzimas de restricción, el plásmido ya asimiló el DNA recombinante, ahora tengo que hacer que estas clonas se transformen y para eso voy a utilizar en ocasiones otro plásmido para generar las fases de transformación y entonces la bacteria adquiera toda la conformación estructural y empiece a expresar una proteína. Cuando empezamos a ver que podemos hacer mezclas de conjugación y transformación, es cuando empezamos a sacar todavía más a relucir la técnica de DNA recombinante. Y hoy en día podemos obtener así proteínas recombinantes, de tal modo que yo puedo tener, por ejemplo, un genoma de una proteína eucariótica y la puedo internalizar a una proteína, a un vector procariótico. Cuando entran mis fases de conjugación y transformación, al final mi bacteria va a poder expresar una proteína eucariota. Cuando yo presiono nada más hago extracción de proteínas totales, al final yo voy a tener mi proteína recombinante en una mayor proporción. Y esta es una de las técnicas básicas para generar proteínas recombinantes. Bueno, para llevar los procesos de transformación, chicos, pues siempre es importante ver tratamientos químicos y físicos para que las proteínas se puedan expresar en la superficie de las bacterias. Todo esto es ingeniería genética y todo esto pues lo vamos a ir hablando más adelante. Cuando se empieza a ver que, bueno, la bacteria tiene la capacidad de hacer estas técnicas de transformación y conjugación, pues existen también otro tipo de microorganismos que afectan las bacterias y que son capaces de transferir esa información y son precisamente los fagos, que antes se habían estudiado, pero nada más se estudiaron para ver el efecto de las enzimas de restricción cuando un fago infectaba las células. Cuando ya se conoce de cierto modo el proceso de cómo funciona este fago, que es un virus al fin y al cabo de la bacteria, se observa que los virus también son capaces de introducir DNA exógeno y que pueden ser usados como vectores. No nada más un plásmido, sino que también ahora se pueden usar como vectores y a este proceso se le llama transducción. Un proceso de transducción ya que se transfiere un DNA exógeno a través de un vector y sea a través de mecanismos naturales se va a hacer la internalización del DNA de manera directa a lo que es el DNA cromosómico. Esta transducción fue utilizado mucho o es utilizado con mucha frecuencia para poder internalizar DNA vírico y un gen en forma general y que fuera a ser clonado. Es decir, hay otro sistema de clonación. De tal modo que para poder generar esto, siempre va a ser necesario utilizar o formar lo que se llama los extremos cos del fago. Los extremos cos del fago son realizados a través de una enzima de restricción típica que va a generar un corte cohesivo. Cuando ya generamos el extremo cos del fago, por lo regular
tiende a lo que es centralizar el gen, como que se parte a la mitad el DNA vírico e internaliza el DNA recombinante o el DNA que yo estoy tratando de clonar. Cuando ya mezclo el DNA viral con el DNA que quiero clonar, pues obtengo mi DNA recombinante y entonces sí induzco ahora la bacteria para que empiece a formar el fago y entonces empiecen a encapsular lo que es el DNA recombinante para obtener la cubierta. Esto se hace el ensamble viral que como todos se conocen y precisamente se hace la construcción del virión para que a través de los ciclos que ustedes ya conocen de la bacteria o del virus, perdón, por un ciclo lítico y losogénico para que posteriormente sea transferido a otra bacteria. Si ustedes se recuerdan, aquí yo había generado un DNA recombinante con el DNA del virus, con el DNA que yo quiero clonar. Cuando un virus, como es este fago, afecta a una bacteria, su DNA va a internalizarse. Yo aquí en este DNA, yo ya tengo un DNA recombinado que yo quiero o estoy manipulando. Entonces este DNA, que es altamente recombinado, va a reconocer al DNA plasmídico que tiene precisamente esta bacteria y ahora yo estoy generando un cósmido. Es decir, cuando un DNA plasmídico se mezcla con lo que es una clona, un DNA exógeno que es de mi manipulación y un DNA viral, es cuando estamos hablando de cósmidos, que son otros sistemas replicativos y otros sistemas de vector. Entonces empezamos a generar y a construir. Todo esto es manipulación genética y todo esto es ingeniería genética. Y lo vamos a ver más adelante cómo se construyen los cósmidos. Precisamente en la siguiente sesión que tenemos, pues vamos a hablar cómo, si ustedes han dado cuenta, he estado hablando mucho de las enzimas de restricción, porque las enzimas de restricción son una de las herramientas para generar plásmidos de diferentes vectores, para generar cósmidos, para generar fósmidos, etcétera. Y vamos a estar viendo cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo sabemos que una bacteria ha incorporado una molécula recombinante? Pues bueno, una cosa que también se observó para la ingeniería genética de manera esencial es la presencia de genes delatadores o los famosos marcadores moleculares. Todos los plásmidos, cósmidos, así como DNA que se incorpora, pues tenemos que reconocerlo y tenemos que saber que se está recombinando. Entonces, para eso existen los marcadores moleculares. Los marcadores moleculares no son más que regiones génicas que van a codificar para darle un fenotipo a la bacteria. Es decir, la bacteria genera resistencia o sensibilidad a algo, especialmente a los antibióticos. De modo que esos marcadores moleculares siempre van a ser esenciales para esa bacteria. Si yo quiero determinar y evaluar mi DNA recombinante, siempre que recombino debo de meter un marcador molecular para que me verifique lo que es la recombinación. De tal modo que todos los plásmidos tienen marcadores moleculares sensibles a un tipo de antibiótico, ampicilina, streptomicina, etc. Entonces, cuando yo hago mi proceso de recombinación, pues yo siempre voy a hacer un medio rico con un tipo de antibiótico. Un ejemplo es la ampicilina. Por ejemplo, aquí yo tengo una bacteria que no tiene un plásmido con resistencia a ampicilina. Si yo lo pongo en un medio con ampicilina, pues no va a crecer. Pero si yo le pongo este plásmido y hago procesos de conjugación y de recombinación, en teoría la bacteria que no tiene este plásmido o esta caracterización génica, pues la va a adquirir. Y entonces en un medio con presencia de ampicilina, pues se va a poder crecer y se va a reproducir. Y de esa manera tú vas a ir detectando los procesos de recombinación. Y bueno, para eso pues se utilizaron una gran cantidad de microorganismos y para ingeniería genética el empleo de microorganismos para estudiar cada uno de ellos va desde Bacillus subtilis, Bordetella, Clostridium y Escherichia coli. Escherichia coli siendo la más utilizada en ingeniería genética para el estudio de la recombinación.
Luego tenemos la espirulina, estafilococos y estreptococos y salmonela. Cualquiera de estos 8 microorganismos son los más utilizados para ingeniería genética. ¿Qué aplicaciones tenemos para la ingeniería genética? Pues desde medicina, desde la producción de insulina humana, hormonas del crecimiento, vacunas, anticuerpos, el medio ambiente, desarrollando microorganismos capaces de degradar compuestos tóxicos, y en la industria alimenticia, alguna producción de edulcorantes. Bueno, ya se está acabando la clase, chicos. Van a dar las 6, nos vemos a las 6. Vamos a usar la misma liga para entrar a la siguiente hora, y en la siguiente hora ya vamos a empezar a hablar más de estas herramientas que ingeniería genética son muy utilizadas. Mientras, pues les encargo la actividad, precisamente ir subiendo a plataforma las diferentes estructuras del ADN para que de ahí tome su asistencia. ¿Dudas hasta acá? No, profe. No, todo. Bueno, pues vamos a continuar, chicos. Ya todos pueden ver el PDF en la pantalla. Sí. Ok, vamos a continuar. Y pues precisamente como lo vimos en la primera hora, pues la ingeniería genética tiene una gran cantidad de aplicaciones, y pues en esencia la parte medular de ingeniería genética siempre va a ser uno de los mayores descubrimientos, que fue las enzimas de restricción. Entonces, para que la ingeniería genética, para que nosotros empecemos a manipular este DNA a través de estas técnicas, tenemos que hacer una de las primeras técnicas que ingeniería genética son nucleares para empezar a hacer esta manipulación. Y esta primera técnica se llama la digestión del DNA. Y precisamente a través de estas técnicas, porque al fin y al cabo esta materia es de biología molecular aplicada, pues tenemos que hablar de los conceptos de enzimas de restricción, pero referidos a la técnica llamada digestión de DNA. Para esto, precisamente, pues tenemos vamos a tener esta presentación. Y bueno, el objetivo de esta presentación precisamente es conocer precisamente qué son estas enzimas de restricción, y cómo es que a veces es el primer paso de muchos investigadores para empezar a estudiar un gen. Aquí, bueno, hago precisamente similitud, pues que en el laboratorio se pretende precisamente que tenga al menos 3 objetivos el tener esta técnica de digestión de DNA. El primero, pues entender el uso de las enzimas de restricción como métodos para cortar este material genético. Por otro lado, para que nosotros visualicemos las digestiones del DNA a través de estas herramientas enzimáticas, necesitamos siempre correr una electroforesis, y ahí es donde surge precisamente el método de cómo vamos a estudiar y vamos a analizar la digestión. Y al último, pues vamos a analizar el gen, porque el gen de electroforesis, a través de este análisis de corrimiento electroforético, es como nosotros vamos a formar algo que se llama el mapa de restricción. Y a través de este mapa de restricción, nosotros caracterizamos lo que es el genoma, o en su momento caracterizamos el plásmido, y al mismo tiempo vamos entendiendo las funciones de las enzimas de restricción. Para eso, pues vamos a entender primero, pues el primer objetivo va a ser tratar de entender lo que son las enzimas de restricción, y para ello pues vamos a volver a recordar algo. Las enzimas de restricción en biología molecular son muy empleadas precisamente en los sistemas de plásmidos, en el sistema plasmídico. Y como lo vimos en la sesión anterior, pues los plásmidos son otras estructuras de DNA que tienen las bacterias, además del DNA bacteriano y DNA cromosómico. Estos tipos de plásmidos precisamente son transferidos a través de estructuras llamadas pili para hacer los procesos de conjugación. Los plásmidos son los métodos de DNA en el cual adquieren o son transmitidos de generación en generación de cada una de estas células procariotas. ¿Qué estructuras o qué características tienen estos plásmidos? Pues en ocasión de todos los plásmidos siempre son circulares, a diferencia del DNA bacteriano o cromosómico, que tiene una estructura amorfa. Realmente aquí hay una enredadera de DNA cuando hablamos de DNA cromosómico, pero los DNA plasmídicos siempre son circulares.
Tienen muchos tamaños, van de 1000 a 200,000 pares de bases, dependiendo del plásmido que se esté empleando. Y también los plásmidos tienen muchas funciones, desde que son transferidos para generar lo que es la fertilidad, o bien a veces los plásmidos son utilizados para obtener algún tipo de característica fenotípica de la bacteria, alguna resistencia, una susceptibilidad, etc. ¿Cómo están estructurados los plásmidos molecularmente? Los plásmidos, como lo vemos aquí, es circular y los plásmidos siempre van a tener una estructura genética llamada ORIC, el sitio de origen. Este sitio de origen en un plásmido siempre va a dictaminar el sentido hacia dónde va a viajar, el sentido de lectura. Es decir, cuando ustedes descarguen, de hecho ahí les voy a dejar una tarea más adelante, que es dibujar la estructura de 3 plásmidos diferentes, pero eso se las voy a asignar para que lo vayan subiendo en la semana. Van a encontrar ustedes que en la estructura de los plásmidos tienen unas flechitas que van hacia la izquierda o si van a la derecha, cualquiera de las dos opciones. Esas flechas indican el sentido de lectura. Los plásmidos pueden tener 2 sentidos de lectura, hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de la expresión génica. Así como está el sitio de origen, encontramos lo que son diferentes genes estructurales y vamos a encontrar lo que es un gen promotor. Recuerden algo cuando ustedes llevaron lo que es regulación genética procariótica. Ahí vimos la existencia de operones, o tuvieron que haber estudiado la parte de operones. Los operones tenemos lo que es un gen regulador, un gen promotor y el gen constitutivo. Nosotros, bueno, en el plásmido es lo mismo, nada más que imagínense el operón, nada más que circular. Tenemos nuestro ciclo de origen, un gen constitutivo, un gen promotor, luego un gen regulador, y por último vamos siempre a tener un gen que es conocido como los genes marcadores moleculares. Estos genes de marcadores moleculares siempre son genes dedicados a la resistencia o al desarrollo anabólico, de modo que hay genes que son resistentes a cualquier tipo de antibiótico, ampicilina, amoxicilina y streptomicina. Y estos tipos de genes anabólicos son utilizados para que podamos caracterizar y usar precisamente el plásmido como vectores de transferencia génica. El plásmido, para que funcione, chicos, y para que pueda ser útil para ingeniería genética, tiene siempre que hacerse lineal, es decir, romper la estructura y estirarlo. Para poder hacer eso, entonces ahí es donde utilizamos precisamente la técnica de digestión enzimática y es donde utilizamos las enzimas de restricción, donde se reconocen secuencias específicas. Las enzimas de restricción no van a ser más que una serie de herramientas, como ven aquí, que nos van a servir para cortar, pegar, modificar y editar el plásmido como ustedes quieran. De modo que estas herramientas pueden servir como resistor, como tijeras, como cúter, como tuercas, de modo que podemos construir genéticamente un genoma. ¿Qué son las enzimas de restricción entonces? Las enzimas de restricción también son conocidas como endonucleasas. Es decir, si nosotros analizamos el término endonucleasa, endo significa en el interior de la célula y núcleo es que se encuentran en el núcleo, es decir, enzimas que se encuentran precisamente en el núcleo celular, ya sea de una bacteria o de DNA cromosómico de una célula eucariota, y si vemos la terminación asas, significa que degradan, que rompen. Sin embargo, estas endonucleasas siempre van a estar caracterizadas porque cortan los enlaces fosfodiéster a partir de una secuencia de reconocimiento. Es decir, estas endonucleasas van a reconocer secuencias nucleotídicas únicas que las hacen únicas para ellas y de ahí es donde van a ser los diferentes cortes fosfodiéster. Ahí es donde nosotros vamos a tener precisamente esa capacidad
para poder manipular genéticamente. Aquí vemos una estructura tridimensional de estas enzimas endonucleasas que son muy similares a unas tijeras, por eso les dicen que son tijeras precisamente moleculares. Las endonucleasas, existen 3 tipos de endonucleasas y tienen que ver, ahorita vamos adelante, vamos a tener una tabla comparativa de los 3 tipos de endonucleasas que existen. Hay endonucleasas, chicos, que no son capaces de reconocer estas secuencias únicas. Y hay endonucleasas que sí tienen capaces de reconocer esas secuencias. Cuando esa endonucleasa ya tiene la capacidad de reconocer una cierta secuencia nucleotídica, ya es cuando nosotros la llamamos endonucleasa de restricción. Estas endonucleasas de restricción precisamente funcionan como un sistema enzimático de defensa precisamente contra DNAs exógenos. Y esto se fue encontrado precisamente esto fue encontrado cuando se analiza los estudios con bacteriófagos. Es como se pudo encontrar la existencia de estas endonucleasas. De modo que cuando estas enzimas reconocen estas secuencias nucleotídicas, se descubre que las secuencias nucleotídicas que pueden reconocer son secuencias conocidas que se les llaman palindromías, es decir, secuencias que de un sentido tienen una notación y cuando vemos la cadena complementaria tienen la misma secuencia. Es decir, observen aquí, ATT, GG, CG, TT, AA, CC, GC, CAAT. Esta misma secuencia de 5' a 3' se vuelve a repetir ahora en la cadena complementaria. Si se dan cuenta, se vuelve a tener la misma secuencia. Eso es lo que se llama palindromía. Una secuencia que tanto de izquierda a derecha se lee exactamente igual, así como lo vemos en estos textos. Entonces, las enzimas de restricción siempre van a reconocer secuencias mucho más chiquitas que estas, pero que son palindrómicas. Las enzimas de restricción tienen diferentes subunidades, como lo ven acá. Dependiendo de la enzima de restricción, va a determinar la cantidad de subunidades que van a tener interacción precisamente con el DNA y hacer los cortes respectivos. Pero de forma general, las endonucleasas van a tener una subunidad alfa, que por lo regular siempre va a tener giros alfa, y por otro lado van a tener una subunidad beta, que va a estar caracterizada por tener esos giros beta. Y esos son los clásicos dominios de actividad que pueden tener estas dos proteínas. Las subunidades alfa son las que están más encargadas de hacer los cortes enzimáticos y de reconocer precisamente las zonas palindrómicas, típicas para cada enzima de restricción. Las enzimas de restricción que reconocen estas secuencias palindrómicas tienen la característica siempre de generar 2 tipos de cortes. Un corte que se llama cohesivo o pegajoso y otro corte que se llama abruptos o romos. Estos de aquí, los estilos pegajosos o estilos cohesivos, siempre van a cortar de forma escalonada. Van a tener sus sitios de reconocimiento para hacer ese corte en forma escalonado y van a estar caracterizados porque además de romper los enlaces fosfodiéster, van a romper los puentes de hidrógeno. Los cortes abruptos o romos son cortes que nada más se dan de forma lineal y en un solo punto en ambas partes de la cadena. De modo que no genera esa forma escalonada, simplemente es un corte como tal, como si fuera una tijera, y no rompe los puentes de hidrógeno. Los cortes cohesivos, cuando se hace un corte cohesivo, el producto final de este corte cohesivo va a generar lo que se llaman los extremos cohesivos. Precisamente los extremos cohesivos no es más que el residual o el producto del rompimiento escalonado. Por lo regular, las posiciones de cada enzima de restricción que hace estos extremos cohesivos
no son totalmente simétricas, sino realmente van dependiendo del sitio de reconocimiento. Entonces, las enzimas que hacen este tipo de corte y forman como producto final estos extremos cohesivos, siempre van a tener su sitio indicado. Por lo tanto, van a romper y van a separar estas bases nitrogenadas y van a formar esos famosos extremos cohesivos. Los extremos romos, que son el producto de los cortos romos, ellos sí tienen un eje de simetría, por lo tanto, siempre van a cortar en la zona media. Por lo regular, la tendencia de los extremos romos siempre van a estar ligados por una cola de polipurinas, como son guaninas y citosinas. Es decir, muchas de las enzimas con extremos romos siempre van a tener la característica de romper precisamente este tipo de nomenclatura, de tipo de secuencia, ricas en citosinas y guaninas. Pero los cortes romos siempre van a ser de forma lineal, manteniendo la simetría de la secuencia, es decir, siempre van en medio de la secuencia de reconocimiento. Bueno, y aquí podemos ejemplificarlo. Aquí hay precisamente lo que son los cortes abruptos. Veamos, aquí está la zona palindrómica, timina, citosina, citosina, timina. Aquí reconoce la zona palindrómica y entonces hace un corte simétrico donde aquí son dos y aquí son dos. Entonces se obtienen precisamente los dos cortes. Ahora, los cohesivos no necesariamente generan este corte simétrico, sino pueden generar este tipo de corte, donde si ven, no hay totalmente una simetría. Aquí tienen 1 y aquí tienen 5. De modo que cuando cortan, tienen precisamente este tipo de extremo cohesivo y este tipo de extremo cohesivo de forma escalonada. Son dos maneras de obtener estos cortes y que pueden ser utilizados para diferentes maneras o para diferentes digestiones enzimáticas. Otra característica principal que tienen las enzimas de restricción es algo que se llama la frecuencia de reconocimiento. Es decir, con qué probabilidad es que ustedes pueden encontrar esta palindromía y puedan hacer ese corte. De modo que cuando la secuencia, nosotros podemos determinar la probabilidad de que ocurra precisamente ese tipo de digestión, y va con la capacidad de reconocer el número de bases de esa palindromía. De modo que si tengo yo una enzima de restricción que nada más reconoce 4 pares de bases, la probabilidad de que ocurra ese corte de bases es alrededor de 256 pares de bases. ¿Cómo se calcula? Pues simplemente nada más se pone 4, es decir, el número de bases sobre el número de mismas bases a la potencia, 4 a la 4. Otro ejemplo, precisamente tenemos si una secuencia de 6 bases que genera la probabilidad puede ocurrir en cada genoma, siempre va a ser precisamente de 4 a la 6. Si la reconoce 8 bases, va a ser siempre de 4 a la 8. ¿Por qué siempre vamos a utilizar como base 4? Porque la mayoría de las zonas de reconocimiento siempre son de 4 bases nucleotídicas. Lo único que va variando es precisamente la cantidad de ese reconocimiento o de esa palindromía. De modo que cada vez podemos tener, el 4 siempre se va a permanecer, y lo único que va a ir cambiando precisamente es el tamaño palindrómico. De modo que se va obteniendo la probabilidad de obtener esa frecuencia de reconocimiento. Pero tranquilos, esto por lo regular las enzimas de restricción ya las traen. Bueno, resulta que estas enzimas de restricción, de acuerdo a la historia, fueron encontradas en primera esencia por Werner en Escherichia coli, pero fueron confirmadas a través de Haemophilus influenza, siendo que una de las enzimas de restricción más utilizadas siempre van a ser dos. Lo que es EQR1, que es obtenido a través de Escherichia coli, y otra que es obtenida llamada HindE3 o HindE2, así como sus diferentes tipos. Estas dos enzimas de restricción son las más empleadas y son las que más se han utilizado precisamente. Por un lado, Stewart Lane y Werner Albert, pues fueron los que primero encontraron estos dos,
en Escherichia coli, y Hamilton Smith descubrió lo que es HindE2, siendo las dos enzimas de restricción más empleadas. ¿Cómo se nombran las enzimas de restricción? Pues bueno, la primera letra siempre va a provenir del género, es decir, qué bacteria es el que la debe de tener, dónde fue encontrada. Las próximas dos, este es del género de la bacteria, Haemophilus o Escherichia coli, y las próximas dos letras de la enzima de restricción es de la especie. Si ven, ECO R1 es E de Escherichia, CO de coli. La cuarta letra corresponde a la cepa, es decir, ECO R1 fue una Escherichia coli cepa R, como así lo llamaron, cepa R. Y luego tenemos un número de referencia, el número romano, que es la versión de esa enzima de restricción encontrada. Si estamos hablando de ECO R1, quiere decir que es una enzima, una endonucleasa encontrada en Escherichia coli de la cepa R versión 2. Así como hay EcoR1, hay EcoR4, hay EcoR5, EcoR3. Todo va dependiendo del número de veces que se ha podido identificar y que genéticamente es diferente a la cepa que ya se obtiene. Y aquí lo tenemos, miren. Enzima que toma el nombre de las bacterias, EcoR1. E, género, Escherichia coli. Co, especie coli. R, cepa RB13. Y la primera, que fue la endonucleasa de esta cepa. Así vamos a poder encontrar varias. Por ejemplo, BAM H1, Bacillus amyloquefensis, que es BAM. H, que es la cepa H. Y la primera versión. Algo muy importante, aquí están lo que son sus zonas de reconocimiento. Ahorita más adelante hay una tablita, jóvenes, que para su examen la van a necesitar, porque hay que reconocer, hay un ejercicio donde, bueno, ya les había comentado que su examen es en base a problemas, pues tienen que reconocer precisamente estos sitios de reconocimiento durante el genoma y reconocer las palindromías. Tanto BAM H1, EcoR1 y HindE3, pues vean las palindromías que tienen y son de manera diferente. Todas las enzimas de restricción siempre van a marcar con una flecha el sitio de corte para poder generar lo que son los extremos cohesivos. Cuando nosotros queremos recombinar un ADN, siempre vamos a hacer extremos cohesivos. Si yo nada más quiero eliminar un fragmento del genoma de las bacterias, es decir, nada más quiero cortar y editar ese plásmido para hacerlo más pequeño, tengo que hacer cortes romos, porque a través de las ligasas nada más voy a unificar y voy a unir nada más los que son los puentes de disulfuro, digo, los enlaces fosfodiéster. ¿Ok? Pero cuando yo quiero hacer recombinaciones, siempre voy a hacer precisamente esos extremos cohesivos. Y aquí hay otro ejemplo de lo que es el extremo cohesivo que forma EcoR1. Aquí está su palindromía. Cuando hacen los cortes en cada una, pasando las primeras guaninas, siempre vamos a tener estos extremos pegajosos. Y esta es la tablita que les digo. Estas enzimas de restricción, pues son unas enzimas de restricción típicas o las más utilizadas que al menos van a encontrar en la mayoría de los plásmidos. Tenemos una enzima de restricción llamada ALU1, en el cual hace un extremo del tipo ROMO. Vean, ¿por qué digo que es un extremo ROMO? Porque mantiene la simetría. Vean, las dos tienen las dos separaciones. Dos nucleótidos, perdón. Luego tenemos BAM H1, EcoR1, que tienen precisamente, pasando la primera guanina, el corte para poder hacer su extremo cohesivo. HindE3 tenemos que es un corte ROMO. HindE2 tenemos que es un extremo precisamente, ¿será que cohesivo o ROMO? Sería Romo. Hace un extremo ROMO. Exactamente. PU y PU es un nucleótido modificado. Es una nomenclatura que se da a la hipoxantina. Recuerden que el ADN
en ocasiones, cuando se le acaban los sustratos de sus bases nitrogenadas normales de adenina, guanina, utiliza, o citosina, etcétera, utiliza algunos complementos adicionales como son la hipoxantina y la xantina. Entonces, precisamente, cuando existen ese tipo de aberraciones, se puede utilizar GIND3, GIND2. GIND3 utiliza extremos cohesivos, PCT1, extremos cohesivos, HPA2, extremos cohesivos y NOT1, extremos cohesivos. Entonces, para esta ocasión, en este examen, jóvenes, sí les voy a dar chance de utilizar lo que es esta tablita para poder hacer sus diferentes ejercicios referente a las enzimas de restricción. Posteriormente, pues ya no, porque ya ustedes ya deben de conocer algunas palindromías. Bueno, luego tenemos aquí cuál es la diferencia, como les decía de manera anterior, que las enzimas de restricción o estas endonucleasas, existen 3 tipos de enzimas de endonucleasas. Y aquí está la tablita donde se hace el comparativo. Cuando vamos a usar una que otra, pues ahí es donde conocemos precisamente pues cuál es la propiedad de una de ellas. Miren, cuando hablamos de forma estructural, una diferencia entre una y esta, las enzimas de restricción tipo 2 o las endonucleasas tipo 2 siempre van a ser las enzimas de restricción. Y estas son utilizadas en biología molecular porque mantienen separados los dos complejos de funcionalidad. Es decir, en una de las unidades tiene la capacidad de generar estos cortes de endonucleasas, pero además tiene un sistema de protector porque genera la metilación o tiene la actividad enzimática metilasa, algo que estas dos no tienen estas enzimas de restricción. Deben de recordar que la metilación es un proceso natural que hacemos para generar lo que se llama la protección CAP. Esa protección CAP es la que se da a cabo a través de los procesos de transcripción y de esa manera se evita la degradación del RNA mensajero. Entonces, esta enzima, para poder proteger su corte y no se degrade todo el DNA, tiene que metila precisamente uno de los extremos para evitar esa degradación. En cambio, las enzimas de restricción tipo 3 y tipo 1 no tienen separadas estas funciones. La enzima tipo 3 es la que hace metilasa, pero va a depender mucho de la actividad enzimática con cómo se esté desarrollando. La tipo 1 tiene 3 subunidades, pero la capacidad de metilar es muy poca. Luego, los sitios de reconocimiento, eso es muy esencial para poder saber qué tipo de enzimas de restricción vamos a utilizar en el laboratorio. Las más comunes precisamente son de secuencias cortas con palindromías de 4 a 6 pares de bases, que son las que reconocen este tipo de enzimas de restricción. Pero las de tipo 3 reconocen no reconocen palindromías, simplemente reconocen secuencias asimétricas de 5 a 7 pares de bases. Por ende, este tipo de enzimas pues no tienen un sitio y donde puede hacer el corte. Entonces tú no puedes predecir a dónde te va a hacer este corte. Y por otro lado, tenemos las tipo 1 donde nada más cortan por donde quieran. Es decir, puede ser 8 nucleótidos, 10 nucleótidos, 15 o 30 nucleótidos. La mayoría de estos se utilizan para la degradación de DNA. Luego, otra diferencia de enzimas de restricción tipo 2, que son esenciales y por eso son más utilizadas en la digestión enzimática, es que ellos generan un corte y cierran el corte de reconocimiento. No dejan tan ambiguo ese corte para poder generar la recombinación, lo dejan muy específico. En cambio, las otras, pues no tienen un corte, un sitio de reconocimiento muy chiquito y por ende pueden permitir generar recombinaciones al azar, por lo que nos puede generar mucho ruido. Vean, aquí puede ser recombinaciones de 24 a 26, porque deja una amplia gama de desprotegido o el corte de DNA. Y aquí, pues bueno, puede degradar todo el DNA. Y por último, la utilización de ATP. Las enzimas de restricción tipo 2 no utilizan ATP. En cambio, las otras dos enzimas de restricción sí necesitan del ATP para que funcionen. Es decir, necesitan energía.
y por esa razón la mayoría de estos cortes enzimáticos pues son endonucleasas que se encuentran de forma natural en el núcleo para poder proteger el DNA exógeno. Y bueno, como la había comentado, para poder ver las enzimas de restricción, el producto de las enzimas de restricción, pues siempre vamos a utilizar el método de electroforesis. Y pues el método de electroforesis es observar precisamente el DNA a través de la separación de estos fragmentos por un campo, precisamente por una inducción de electricidad para poder sacar los iones y de ahí ver lo que son el bandeo. ¿Cuál es el principio de la electroforesis? Pues bueno, ustedes ya lo conocen en su mayoría. Es una técnica para separar y purificar macromoléculas a través de su capacidad de carga, y para eso necesitamos un lado positivo y un lado negativo, en el cual uno se llama ánodo y el otro se llama cátodo. Y bueno, pues aquí es para que lo recuerden. Esta es la cámara electroforética, en el cual pues tenemos nuestra fuente de poder, nuestros cables, nuestros peines, aquí precisamente la platina para poner, y recordemos siempre que el DNA siempre va a tener una carga negativa, por lo tanto el DNA va a correr hacia el ánodo. ¿Qué otro tipo de geles además podemos usar con la electroforesis? Pues bueno, en la electroforesis podemos hacerlos de dos maneras, porque existen dos tipos de electroforesis. Una que es a través de agarosa, que es un polisacárido extraído de algas, no es totalmente tóxico, tiene un poder de resolución muy alto, por lo tanto podemos obtener muy grados de separación. Y aquí está la clave para cuándo podemos nosotros decidir cuándo usar agarosa y cuándo podemos usar precisamente geles diferentes, que es la poliacrilamida. La sensibilidad de la agarosa siempre va a medirnos de 200 a 5000 pares de bases, 50,000 pares de bases. No menos. Entonces, si nuestra cadena de DNA o nuestros fragmentos de DNA son menos de 200 pares de bases, pues no va a ser muy útil poder utilizar este DNA de agarosa. En cambio, los geles de poliacrilamida son tóxicos, pero de cierto modo tienen un menor grado de separación, por lo alto tienen un mejor poder de resolución, y podemos ver fragmentos de menos de 200 pares de bases hasta 500 pares de bases. De modo también son muy útiles para poder utilizar lo que son la separación de proteínas. Les recuerdo cómo preparar el gel. Recuerden que primero se calienta, se deja hervir y se deja ebullir hasta que se aparezca el gel, para que posteriormente lo coloquemos en lo que es su placa, para después poner los peines y dejar polimerizar y hacer el corrimiento. Y aquí pues bueno, el tacto, recuerden el tacto para poder hacer su gel de corrimiento. Y recuerden también que para poder visualizarlo siempre vamos a utilizar de una tinción. Estamos